falló en su doctrina o en su profecía en 1914 de que los testigos de Jehová serían arrebatados. Cristo vendría a arrebatarlos, ¿verdad? Vendría a arrebatar su pueblo en 1914. Él falló con su doctrina porque cuando pasaron el número, cuando se pasó el número de 144,000 personajes o miembros de la iglesia de los testigos de Jehová, cambiaron la doctrina. ¿Y cuál fue el cambio de la doctrina? Fue de que dividieron el grupo, ¿verdad? El grupo. A uno se le llamó el rebaño celestial y a los otros se les llamó a los que van a ir a este paraíso terrenal, del cual ellos dicen que es el tiempo del milenio. Entonces, según los testigos de Jehová, el rebaño celestial que comprenden aquellos dirigentes altos, el rebaño celestial que comprenden aquellos dirigentes altos o los profetas de ellos que hacen los libros, hacen las profecías y hacen las enseñanzas que ellos siguen fielmente los domingos, que pues falsamente o erróneamente lo hacen, ¿verdad? Ellos dividen estos dos grupos, el rebaño celestial y el grupo de creyentes que se van a quedar en la gran en el milenio, ¿verdad? En ese lugar terrenal que van a preparar, donde dicen ellos que el león va a volver a ser amigo del hombre y que eso que le pintan a uno en sus libritos de la atalaya y el librito de despertar, ¿verdad? Que son falsos. Entonces, ellos enseñan eso. Entonces, todo esto que ellos enseñan, tanto los testigos de Jehová, como los del séptimo día, como la Iglesia Católica Romana, o aquellos teólogos evangélicos que dicen que son cristianos que van a ser arrebatados a la mitad de la gran tribulación, no tienen ningún respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque el libro capítulo 7 de Revelación enseña textualmente, y esto se interpreta así textualmente, que son judíos nacidos de una mujer judía. ¿Ok? Ahora, el problema para ellos se dio cuando el número de sus... Ahí está. Déjenme mover acá. El problema para ellos se dio cuando el número el número de su movimiento sobrepasó la cifra de 144,000. Entonces, Rutherford, que es lo que estamos hablando, Rutherford, el sucesor de Russell, encontró una solución a este problema. Él dijo que efectivamente los 144,000 de Apocalipsis, verso 7, 4 y capítulo 14, verso 1, continúa la élite o la clase celestial de los testigos de Jehová. O sea que según ellos, ¿verdad? La mitad se va a quedar acá aquí en el reino terrenal y las 144,000 que son la élite o el movimiento, la élite o la clase celestial se van a ir con el Señor en el cielo para que se cumpla capítulo 14, verso 1. Los testigos de Jehová y que serán los únicos que irán al cielo sin resucitar. Pero los demás testigos de Jehová serán la gran multitud del capítulo 7, verso 9. Formarán la clase terrenal y vivirán en ese mundo, en el paraíso terrenal, y esa manera resolvieron el problema de la suerte de los que se siguieron uniendo a un sistema después de que se completara el número de 144,000. Pero también esta otra teoría post-tribulacionista, los que enseñan que la iglesia pasará por la gran tribulación, suelen enseñar que el número de las 144,000 es simbólico y representan a la totalidad de los redimidos. Esto sería la iglesia tomando el puesto de Israel. Bueno, la escuela pretribulacionista enseña de que la iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación, ¿verdad? Y este número 144,000, según ellos, ¿verdad? Es un número simbólico y no un número literal. De nuevo, el capítulo 7 de Revelación lo dice textualmente. Aquello, siguiendo las reglas de la escatología, ¿verdad? Aquello que se tiene que interpretar espiritualmente, se interpreta espiritualmente, y aquello que se debe interpretar literalmente, se tiene que interpretar literalmente.
Entonces, no hay manera o no hay una razón por lo cual interpretar el número exacto que dice ahí el capítulo 7, que son 12 de cada tribu de Israel, con decir que es un número espiritual. También existe la teoría mitribulacionista. Estos son algunos que creen que la iglesia será arrebatada a la mitad de la semana de años, de la gran tribulación. Confunden a los 144,000 con la multitud y dicen que ambos grupos presentarán a la iglesia. Sin embargo, más razones y pruebas de enseñar que el rapto se dará antes de la tribulación. Para los de la teoría, ¿verdad? Mi tribulacionista, hay muchos estudios ya y muchas pruebas teológicas para demostrar que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y no a la mitad de la gran tribulación y no al final de la gran tribulación y no en ningún momento de la tribulación, ¿verdad? La iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación en el momento justo antes que aparezca o se rompa el primer sello, ¿verdad? La iglesia es arrebatada, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y esta teoría mitribulacionista es falsa. No tienen pruebas bíblicas para ellos soportar esta teoría. Ahora, importante mencionar esto. ¿Por qué no aparece en orden los hijos de Israel? Entre la teoría, ¿verdad? De los 144,000, el capítulo 7 de Apocalipsis nombra, ¿verdad? De qué tribus salen de qué tribus Dios aparta, de qué tribus Dios aparta a los 144,000, 12,000 tribus de cada hijo de Israel, pero no hay un orden, no están por orden. Si ustedes ven y leen la lista de los 144,000, no aparecen en orden. Es más, hacen falta hijos de Israel que son suplantados por otros que sí son hijos de la casa de Israel, pero son hijos de una de las tribus de Israel. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, hay un problema en la lista de Apocalipsis de las 12 tribus. Capítulo 7, versos 5 al 8. Es una numeración, es una numeración especial para indicar la procedencia de los 144,000 sellados. Las tribus mencionadas de cada una de las cuales harán 12,000 siervos. Dice, son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Dice, notemos que hay una irregularidad en esta lista, pues la cual sirven de argumento para que los que creen todo esto es un número simbólico y que el número simbólico no debe ser tomado como un número literal. Para los retractores, ¿verdad? De que este número no es literal, sino simbólico, dicen, bueno, ¿cómo este número no puede ser literal? Porque en la lista que aparece no es una lista que va en orden. Porque ¿quién es el primer hijo de Israel? ¿Quién es el primer hijo de Israel? A ver, aquí los teólogos. El primer hijo de Israel, ¿quién es? El hijo mayor. El hijo de mayor de Israel, ¿quién es? Rubén. El hijo mayor. Rubén, sí. ¿Seguro? Diría que sí. Porque Creo que sí también. Rubén, el hijo mayor. A ver, ¿quién más? Es que la historia de José siempre dejan a Rubén como el primogénito. Rubén. Ok, vamos a ver. Dice, una de las incógnitas es por qué Judá encabeza la lista. ¿Verdad? ¿Por qué? Si nosotros leemos el capítulo 7 de Revelación, ¿quién aparece primero? Judá. Judá. Entonces no es Judá el primogénito, ¿cierto? Eh, No es Judá el no, primogénito. Usted ya lo dijo. ¿Quién es el primogénito? Rubén.
Entonces, ¿por qué aparece Judá en vez de Rubén encabezando la lista? Ese es un argumento que tienen lo que dicen que esta lista no es literal, sino que es espiritual. Dicen ellos que por orden debería ser Rubén antes que Judá, ¿verdad? Porque Rubén es el hijo mayor. Pero esta lista, de nuevo, esta lista es una lista especial, no es una lista que digan, oh, va a venir el hijo primero y van a ir en orden. No. Judá encabeza la lista. ¿Por qué? Porque no, por una de las razones por las cuales se interpreta de que Judá, dígame. Porque de ahí viene Jesús, el linaje santo. De ahí viene el rey Porque David. de ahí, exactamente, porque de allí nace, de ahí viene la raíz de la tribu de Judá, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones, ¿va? Esa es una de las razones por qué Judá encabeza la lista. Dice, son puntos que algunos usan en contra de la interpretación literal. Vamos a analizar. Esta es una lista especial. Conocer que en la escritura existen no menos de 20 listas de las tribus de Israel y en todas aparecen en diferentes formas colocados en diferente orden, ¿no? Dice, la lista de Apocalipsis 7, versículos 5 y 8, es una lista de las que están asignados para servir al Cordero porque parece que quedan en primer lugar. Dice, ¿por qué Cristo vino de la tribu de Judá? Bueno, ahí ya lo dijo mi hermano. Judá está de primero en la lista porque Cristo vino de la tribu de Judá. Tal como lo profetizó en Génesis 49, versículo 10 y en Miqueas 5, verso 2. Porque no aparece Dan y Efraín. Esa es otra pregunta que se hacen, ¿verdad? ¿Por qué no aparece Dan y Efraín? La opinión más respetable podría ser que estas dos tribus encabezaron a la que se separó de Judá y se corrompieron en la idolatría. Bueno, el libro, la escritura enseña de estas dos tribus, ¿verdad? Que fueron, bueno, de las más idólatras y una de ellas que se separaron de las tribus de Judá, que era la tribu de donde prevenía el rey David, que se suponía que él era el que tenía que reinar sobre los hijos de Israel, pero estas fueron las primeras que se separaron de Judá. Entonces, por eso y se interpreta que ellos no aparecen en la lista por esta razón. Ahora, ¿por qué aparece José como tribu? Porque de esta manera se está preservando la tribu correspondiente de Efraín, hermano de Manasés. Y esas son algunas de los argumentos para explicar por qué la lista quedó de esa manera. Bueno, en resumidas cuentas, ¿por qué la lista de Apocalipsis capítulo 7, versos 5 al 8 no tiene un orden como debería? Como digamos, el hijo mayor, el hijo menor y así sucesivamente hasta llegar al 12. ¿Por qué? ¿Y por qué a unos aparecen, por qué a otros no aparecen? Bueno, la explicación es, de nuevo, otra vez va, no existe un verso bíblico que diga, mira, hermano, esto fue así, esto es por esto es que Dios hace esto, va. Sino que la explicación que muchos teólogos dan es, primero, la lista es una lista especial, ¿verdad? En la Biblia aparecen más de 20 listas diferentes para nombrar a los hijos de Israel. No siempre Rubén es el primero en la lista, para ser más claro. Segundo, Efraín y Dan son sacados de las listas por la conducta que ellos muestran en el Antiguo Testamento. Adán, al mismo Adán se le dice serviente del camino, ¿verdad? Entonces, incluso yo escuché un estudio, vino un maestro de revelación a mi iglesia y nos dio un estudio muy interesante, le voy a decir. Si me acordara yo del nombre de él, se los dara, pero no me acuerdo. Donde nos trajo un estudio bien exhaustivo. Y no es que yo esté diciendo eso porque esto son teorías, ¿verdad? Esto no lo vivió nadie. Donde dice de que de la tribu de Dan vendría el anticristo. Pero obviamente nosotros no estamos hablando del anticristo porque eso es en el capítulo 13 que lo vamos a hablar. Pero bien interesante, ¿verdad? Pero según él,
dice que la lista del capítulo 7, verso 5, 8 del libro de Revelación, Dan no aparece en la lista porque Dios, pues, Sí, Primera de Crónicas, sí. Dan tiene una maldición, ¿verdad? Que cuando Jacob, perdón, estaba dando la bendición a todos los hijos de Israel y Adán le dijo lo que le dijo, ¿verdad? Eso está en el mi mente no me es infiel, en Génesis 49, me parece. ¿Ok? Bueno, hasta ahora, ahora sí, tenemos preguntas, comentarios de parte de los hermanos. Todo Ahora sí correcto. podemos comentar. Pastor Mario, dígame. Profesor, buenas. Mire, me inquieta el hecho de que me llama la atención de que no hay un orden y diría que biológicamente el primer hijo de Israel era Rubén, pero leyendo por acá en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 5, encuentro un hecho que es bastante, que aclararía muchas lagunas por allí. Y es que dice que él que era el primogénito, pero como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Ajá, Y está bien ese punto, porque ahí llena una laguna, como me digo ahora mismo. sí, El por qué los hijos de los José hijos de José están en la lista. están en la lista, claro, empezando Están en con la Judá. lista. Exactamente. Está buena esa observación. Sí, ¿Por qué eso están en la lista? Se ganaron ese puesto en la lista. sí, Porque, pues, Rubén perdió el derecho por haber, si no me equivoco, hablaba de violó el lecho de su padre, o sea, se metió con una, creo que de su concubina. Eso es lo que dicen algunos eruditos. muy bien la Entonces, observación, pastor. ya, mi estimado, Me eso. gustó esa porque la voy a agregar a mi estudio. Perfecto. Primera de Crónica, capítulo 5, Primera verso 1. crónica. Ya. A ver, otro más. ¿Alguien más? Vamos, hermano. Dígame algo, por favor. Me siento solo. Primera. Hablando de Dan, la bendición que en vez de darle bendición Jacob a Dan, le dice en el versículo 17 de Génesis 49, sea Dan serpiente junto al camino y víbora junto al sendero, que muerde los caretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Ahí eso de le echa como una maldición y serpiente es Satanás que se reprenda. Allí, allí hay una de las razones, ¿verdad? Una otra razón por las cuales él no está en la lista de Apocalipsis. ¿Ya? Esa, como le digo, esa es la interpretación, ¿verdad? Esto es una de las razones que nosotros decimos que es por la cual ellos no están en la lista. O por qué no encabezan la lista o por qué aparecen en la lista, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿verdad? De lo que están en contra de nosotros. ¿Por qué la lista de Apocalipsis, si son 12 judíos, 12,000 judíos de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, ¿por qué no aparecen todos los hijos de Israel si no aparecen otros? Bueno, esa es una de las explicaciones que podemos dar. Ahora, textualmente dice, no, es que en la lista no aparece Rubén o en la lista no aparece Fulano porque hizo esto y lo otro, no lo dice claramente. Es una interpretación que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Y no pecamos con eso, no pecamos porque usted no está supuesto a asegurarlo. Usted no está supuesto a asegurarlo. Acuérdese que esto es profecía, no podemos asegurar algo que no ha pasado. Dígame, hermana Silvia. Bendiciones. Hace rato dijiste una pregunta y con respuesta dijiste, este va a ser tema de examen, dijiste. Se me pasó porque yo vine un poquitito después y cuando ya dijiste todo ya se me pasó eso para anotar. Ay, hermanita, ahí sí no le voy a deber porque no me acuerdo
no me recuerdo bien, porque mencioné varias preguntas del examen, pero no, ahí está el examen, está fácil, verdaderamente. Ya